Estamos en el tema 1, en el que vamos a tratar las generalidades de tecnología del hormigón, o concretamente del hormigón o concreto. Ambas palabras son sinónimos y se usan para referirse al material de construcción tan conocido y difundido en el mundo para construir estructuras de todo tipo. Como bien sabemos, en todo nuestro alrededor prácticamente tenemos estructuras de todo tipo. El medio ambiente natural ha sido completamente transformado en las ciudades. Tenemos las calles, las aceras, los edificios, las carreteras, los puentes, los viaductos, los túneles, en fin, todo tipo de estructuras en las que se usa básicamente el hormigón. Por otro lado, vamos a definir o vamos a comentar que el hormigón también se utiliza para otros fines, claro que en muchísima menor escala. Por ejemplo, cuando se fabrican lavanderías, cuando se hacen macetas, cuando se hacen estatuas, etc. Pero para nosotros básicamente va a ser un material de construcción. Este material de construcción tiene algunas particularidades. En primer lugar, es un material artificial, es decir, que no se encuentra en la naturaleza y necesariamente requiere la participación del ser humano para que exista. Entonces es un material que se prepara artificialmente. No es como la piedra que la encontramos en las rocas, no es como la madera que la encontramos en los bosques, etcétera, sino que es un material que requiere la intervención del ser humano. Por lo tanto, la calidad del hormigón, de este material, está íntimamente relacionado con el actor que lo produce. De ahí que un mal hormigón, naturalmente, es la consecuencia de un mal actor. Un buen hormigón es la consecuencia de un buen trabajo del actor correspondiente. En este caso, el actor es el ingeniero. También podemos decir que es un material compuesto, ya que no viene solo, sino que para prepararlo hay que mezclar ciertos ingredientes. Los ingredientes más comunes para preparar el hormigón son el cemento. Se aclara de que el cemento hoy en día hay muchísimas variedades. Es más, yo creo que nadie sabe cuántas hay, porque cada país, cada fábrica produce sus propias ofertas, pero en general vamos a decir que el cemento común o básico o normal es el cemento Portland. Se conoce así con este nombre porque el color que tiene el cemento es muy parecido a la tierra, o al suelo, a la apariencia del material de la isla de Portland en Inglaterra. Por eso recibe este nombre. Entonces, el cemento Portland va a ser aquel cemento que no tiene ninguna otra particularidad que no sea la inicial o básica de los cementos. Luego tenemos el agua, que como bien sabemos está distribuida en todo el planeta. Es básicamente agua dulce, no agua salada. Y para no entrar en mucho detalle, se dice que el agua potable, que es buena para que beban los seres vivos, tanto el hombre como animales, como los animales, es también adecuado para su uso en el hormigón. Luego tenemos los agregados o áridos, conocidos también como áridos. Y estos materiales, como ustedes saben, hay diversas fuentes, pero en los agregados provenientes de fuentes de piedra, o sea, de la roca, son los que vamos a considerar nosotros como agregados normales o comunes. Entonces, la combinación del cemento común con el agua normal, el agua potable, y los agregados de fuentes pétreas va a ser para nosotros un hormigón común o un hormigón normal. Sin embargo, esto automáticamente nos abre la posibilidad de que hay otros hormigones. Estos otros hormigones los vamos a llamar especiales.
Y van a ser especiales por dos razones, o hasta tres. Una razón porque cualquiera de sus ingredientes, puede ser uno, dos o los tres ingredientes, no son o no corresponden a los que hemos descrito como normales. Vale decir, por ejemplo, un cemento especial que tenga alguna característica diferente. Lo mismo con el agua, que contenga alguna sustancia o tenga alguna peculiaridad que la saca de la definición que hemos dado. Y finalmente los agregados que no sean de piedra, pueden ser de metal, pueden ser de poliestireno, pueden ser de arcilla, pueden ser de vidrio, en fin, el ser humano puede experimentar cualquier tipo de materiales para usarlos como agregados. De hecho, hay muchísimas experiencias y obviamente los comentarios sobre sus resultados. Entonces, a cualquier hormigón que se prepare con ingredientes que no son los normales, sea uno o más, lo vamos a llamar hormigón especial. También en el caso de que un hormigón normal o un hormigón especial se le añada algún otro ingrediente, por ejemplo cal o yeso o arcilla o algún otro material, entonces también sale ya de la definición de hormigón normal que hemos hecho. Finalmente, debemos mencionar el hecho de que hay una serie de sustancias que se adicionan al hormigón, ya sea normal o ya sea especial, y que se conocen con el nombre genérico de aditivos. Por lo general son sustancias químicas que tienen algún efecto especial, obviamente, en el hormigón y que ya sea incrementan algunas de sus propiedades o ya sea la reducen o la controlan. A toda esta serie de productos le vamos a llamar aditivos y obviamente un hormigón común que tenga aditivos se convierte en un caso especial, al igual que un hormigón especial que tenga aditivos, bueno, habrá doble razón para que se lo considere un hormigón no común. Por otro lado, otra característica típica del hormigón es que, a diferencia de otros materiales que son estables en sus características, como el ladrillo, la madera, el acero, etc., el hormigón tiene diferentes características físicas o en su apariencia y en su consistencia a través del tiempo. Entonces vamos a distinguir las etapas o periodos en los que van ocurriendo los cambios. En la primera etapa, es decir, cuando el hormigón se lo prepara inicialmente, cuando generalmente se utiliza, como ustedes saben, una mezcladora. Entonces, cuando se prepara el hormigón en una mezcladora y se supone que el hormigón ya está listo como tal, entonces se lo extrae de la mezcladora y a ese momento le vamos a llamar el tiempo cero. En ese momento el hormigón tiene un estado que se lo conoce como estado fresco. Es como cuando una fruta recién se la saca, bueno, decimos que está fresca. Entonces, el hormigón fresco tiene ciertas características generales que las vamos a describir como que es una masa pastosa, blanda, plástica, semifluida. Semifluida quiere decir que no es ni fluida ni sólida, sino que está en un estado intermedio. Y estas cualidades de blandura, entre comillas, hace que el hormigón tenga un uso muy difundido en todo el planeta y que es probablemente una de sus principales cualidades, que es un material que se lo puede moldear. O sea, gracias a que no es rígido, se puede acomodar a la forma que le quisiéramos dar, ya sea usando un molde o ya sea con las manos o mecánicamente. Es un material que se puede moldear. Entonces, esta es una gran cualidad porque gracias a ella podemos modelar zapatas, vigas, losas, edificios, podemos modelar puentes, túneles, etc. Esta es la principal cualidad del estado fresco que tiene el hormigón inicialmente. Sin embargo, debemos comentar de que estas características que hemos descrito en general como plasticidad o semifluidez o blandura, si es que vale el término, etcétera, son temporales.
Vale decir que el hormigón, a medida que va pasando el tiempo, una vez que sale de la mezcladora, va perdiendo estas cualidades y va aumentando su viscosidad. Es decir, por el contrario, va perdiendo sus cualidades de moldeo. Y a medida que pasa el tiempo, el hormigón se va haciendo cada vez más parecido a lo que conocemos como un sólido. Entonces, el periodo del estado fresco es limitado, no es permanente, y además es cambiante, porque cada vez va perdiendo más estas características que hemos descrito. Si la principal utilidad de estas características o la principal ventaja es el moldeo y las va perdiendo con el tiempo, entonces esto yo creo que nos sugiere de que el moldeo tiene que hacerse cuanto antes, lo más antes posible. ¿Para qué? Para aprovechar mejor estas cualidades que tiene el estado fresco. En la práctica es muy relativo esto de decir lo más pronto posible. Algunos pueden hacer que lo más pronto posible sea inmediatamente después de sacarlo de la mezcladora. Otros pueden argumentar que en una hora todavía el hormigón está adecuado, y otros pueden decir en 2 horas, según su conveniencia y las circunstancias. Entonces, para ello, la mayoría de las normas establecen un tiempo límite, que es de 30 minutos. En 30 minutos se tienen que terminar todas las actividades del moldeo, que incluyen, bueno, el sacar el hormigón de la mezcladora, llevarlo hasta el lugar donde está el molde, introducirlo en el molde, hacer que el hormigón ocupe absolutamente todo el volumen del molde, de manera que sea lo más denso posible o alcance su densidad normal, porque el hormigón no puede ser compactado, es decir, su volumen no puede ser reducido, sino que lo que se busca es que el volumen sea absolutamente ocupado por el material. Y luego terminar el moldeo, ¿verdad? Terminar el moldeo de modo que la forma que hemos previsto que tenga, la tenga completa y satisfactoriamente. A esto le llamamos moldeo, a esta serie de actividades que se realizan para lograr el objetivo de darle la forma deseada. Entonces, todas estas actividades deben realizarse según las especificaciones dentro de los 30 minutos medidos a partir de la extracción del hormigón de la mezcladora. Obviamente esta limitación provoca algunas dificultades en ciertos casos en que puede ser bastante difícil cumplir con este tiempo. Lo que hace que en muy raros casos algunas especificaciones amplían un poco este periodo por algunos minutos, tampoco por mucho, pero esto está reducido a circunstancias especiales que el ingeniero deberá saber reconocer y aplicar en su caso. Nosotros en general vamos a aceptar que son los 30 minutos para la mayoría de los trabajos, lo cual nos obligará entonces a tener un hormigón con las características apropiadas para cada caso, de modo que en los 30 minutos no tengamos ningún impedimento para lograr los resultados deseados. A este periodo de moldeo se le suele llamar etapa de moldeo. Una vez que el hormigón está moldeado, se lo deja en su sitio, en reposo, de modo que el proceso de cambios físicos que van ocurriendo, que es la pérdida de esta plasticidad y otras características que hemos mencionado, vayan ocurriendo de manera natural. A este periodo le podemos llamar periodo de transición o de reposo, que es mientras el hormigón va cambiando físicamente, y hay un momento en que la apariencia del concreto, del material, ya no tiene nada que ver con la definición que hemos hecho del estado fresco. Es decir, ya no es plástico, ya no es blando, ya no es pastoso, ya no es moldeable en absoluto. No es que es un poco moldeable, como podría ser después de los 30 minutos, sino que es nada moldeable. Entonces, en este punto asumimos que el hormigón se ha endurecido, es decir, ha pasado de este estado fresco que hemos llamado a un estado endurecido. El estado endurecido entonces nos describe de manera muy diferente al hormigón, puesto que nos dice que es un material rígido, un material sólido,
¿Qué quiere decir sólido? Quiere decir que tiene una forma definida, ya no es una masa amorfa, que tiene unas dimensiones fijas, que tiene un cierto grado de resistencia, ya no se lo puede doblar, ya no se lo puede romper, ya no se lo puede deformar fácilmente, sino que el material presenta un cierto grado de oposición, y a eso lo calificamos como un estado sólido. Por lo tanto, el cambio ha sido totalmente drástico, como se podrá ver. Tenemos algunas imágenes ahí que nos muestran el hormigón sólido, pero todos conocemos el hormigón sólido. Y bueno, esta es la segunda gran utilidad del hormigón, porque al ser un material sólido y al ser un material rígido, y tener cierto grado de resistencia, es utilizable para todos los fines que ya hemos mencionado. Es apropiado comentar de que esta resistencia inicial, le vamos a llamar resistencia inicial a la que tiene el hormigón o adquiere en el momento en que deja de ser fresco, que es un punto en el factor tiempo, a partir de ese momento el hormigón sigue cambiando físicamente, es decir, que va aumentando gradualmente su resistencia. Esto significa que a mayor tiempo, mayor resistencia del material, mayor solidez, mayor rigidez, mayor capacidad para soportar esfuerzos y para soportar otros factores que de algún modo podrían afectarle. Este aumento de resistencia es gradual, pero curiosamente se va reduciendo a medida que elegimos medirlo. Mientras más tarde lo medimos, más chicos son los incrementos. Es decir, que es un aumento progresivo, pero que va disminuyendo en su magnitud. Si le llamamos delta T a un periodo de tiempo determinado, en cualquier momento del endurecimiento, del estado endurecido, elegimos un periodo delta T y al mismo tiempo elegimos el incremento de resistencia que ha tenido el hormigón, podremos comprobar que si repetimos la operación y elegimos un delta T, pero un tiempo más adelante, podremos ver que el incremento de la resistencia ha sido menor. Si seguimos haciendo esta operación, veremos que el incremento de la resistencia, que podemos llamarle delta R, va disminuyendo cada vez más, es decir, que tiende a cero. En la práctica es muy difícil establecer en qué momento el delta R se convierte en cero. ¿Por qué? Por razones de medición, dificultades de medición y también razones de confiabilidad, porque hay un momento en que la medición del valor, el valor puede ser tan chico que no sabemos si se debe realmente a una disminución de la resistencia o si se debe a un error de lectura o algún factor extraño o un factor incontrolable en el proceso de medición. Por ese motivo se considera, en términos teóricos, que el hormigón aumenta su resistencia indefinidamente, solamente por la razón de que no podemos encontrar exactamente el punto en que el incremento es cero. Sin embargo, este no es un problema para la ingeniería porque en términos prácticos, lo que se hace en la construcción es fijar un periodo razonable para nuestras expectativas del valor de la resistencia que se espera lograr. Esto tiene una explicación muy razonable porque imagínense hacer una construcción y esperar indefinidamente a que el hormigón alcance su resistencia más alta haría que la construcción durara años, lo cual es antieconómico, no es razonable, etc. En la práctica, el propietario, el que invierte dinero, tiene la tendencia a querer usar el fruto de su inversión lo más pronto posible. Entonces, pero tampoco se puede pretender usarlo al día siguiente, obviamente exagerando, porque no podría aprovechar para nada las pocas cualidades resistentes que tendría el hormigón. Por este motivo hay una costumbre, yo le llamaría así, un hábito de fijar este periodo en 28 días.
28 días, que es aproximadamente un mes y que es un periodo que se escoge porque se dice que en ese periodo el desarrollo de la resistencia ha sido bastante aceptable. Es decir, que la mayor parte, entre comillas, de la resistencia que se podría esperar en un periodo indefinido se desarrolla aproximadamente en un mes. Pero no se dice un mes, ni 30 días, ni 32, etcétera, porque por razones prácticas. Ustedes saben que en las obras hay mano de obra, son periodos laborales de trabajo. Entonces en algún momento se decidió que sea 28 días porque es un periodo de 4 semanas. La semana laborable tiene 7 días, por lo tanto, si un hormigón se lo preparó en un día lunes, entonces el control de la resistencia a los 28 días también será un lunes, lo cual favorece el hecho de que no se tenga que ir en domingo, sábado, etcétera. Es una razón práctica más que todo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea una limitación para los ingenieros para que elijan valores de resistencia mayor y puedan aprovechar de esta manera mejor las cualidades del material. Sin embargo, esto solo se hace en casos en que la magnitud de la resistencia requerida o los periodos que dure la obra sean muy largos, de manera que esperar más no afecte a la economía ni al cronograma de ejecución del trabajo. Cuando la resistencia ha llegado a su valor deseado, significa que el hormigón está preparado o está apto para cumplir con las funciones para las que se la ha diseñado. Por ejemplo, un puente, entonces se puede abrir al servicio, se puede permitir que entre los vehículos, cualquier vehículo o cualquiera de los que se ha tomado en cuenta en el diseño para que el hormigón resista las cargas y pueda cumplir su función. Entonces, en ese momento se inicia lo que se conoce como etapa de servicio. Vale decir que el hormigón entra a prestar el servicio para el cual se lo ha construido. La etapa de servicio, a su vez, si es que hemos dicho que la resistencia tiene un aumento indefinido, podríamos decir que la etapa de servicio también debería durar un periodo indefinido, un tiempo indefinido. Sin embargo, en la práctica, como bien sabemos, hay mantenimientos, reparaciones que se tienen que hacer como en cualquier otro bien, y algunas veces estas no son las apropiadas, de manera que la estructura se va deteriorando y probablemente llegue un momento en que no por debilidad del material, sino por malas condiciones de otros factores, se decide eliminar la obra o suplantarla con otra. También hay razones económicas para esto, cuando se decide, por ejemplo, demoler un edificio y en su lugar construir otro, etcétera. Estos factores de durabilidad del hormigón, en cuanto a otras razones que no son precisamente la propiedad del material o las propiedades del material, son diversas y se le llama nivel de servicio a la capacidad que tiene una estructura de seguir funcionando como se espera. Si hay alguna razón, por ejemplo, una carretera que ha sido sobrepasada en el tráfico, etcétera, se puede decidir construir otra sin que necesariamente se tenga que anular el servicio de la primera, etcétera. Todas estas condiciones definen entonces la duración de la etapa de servicio en la práctica. Teóricamente podríamos considerar que la etapa de servicio, si es que los diseños y todas las consideraciones han sido hechas adecuadamente, podría ser indefinido. Con esto damos término entonces a la descripción del tema número 1.